¿Cuáles de los siguientes países surgieron de la disolución de Yugoslavia? Moldavia, Lituania y Estonia. Serbia, Eslovaquia y República Checa. O Bosnia, Croacia y Serbia. Bosnia, Croacia y Serbia. ¿Qué países formaban la Triple Entente durante la Primera Guerra Mundial? Alemania, Austria y Rusia. Francia, Rusia y Gran Bretaña. O Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Francia, Rusia y Gran Bretaña. En México, ¿qué se conoce como la masacre de Tlatelolco? Represión de estudiantes por parte de las fuerzas policíacas. Masacre de civiles por parte de cárteles del narcotráfico. O ejecución de campesinos por parte de grandes terratenientes. Represión de estudiantes por parte de las fuerzas policíacas. ¿En qué año se desarrolló el sistema de distribución de documentos World Wide Web, WWW, que es la base utilizada popularmente para interactuar con Internet? 1995-1981. O 1990. En 1990. ¿Qué fue el boom latinoamericano de los años 1960 y 1970? Éxito repentino de la industria del cine en algunos países. Periodo de auge económico en la región. O movimiento literario, cultural y social. Movimiento literario, cultural y social. ¿Cuál fue el nombre de la misión estadounidense que en 1969 llevó al hombre a la Luna en el contexto de la carrera espacial? Apolo 10. Apolo 11. O Pioneer 0. Apolo 11. ¿Entre qué años gobernó en España la dictadura de Francisco Franco? 1939 a 1975. 1945 a 1970. O 1951 a 1980. 1939 a 1975. ¿Qué dinastía imperial había en Turquía antes de la instauración de la República en 1923? Selyúcida, Timúrida, o Otomana. Otomana. ¿Cuál fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? La unificación de Alemania. La creación de Naciones Unidas. O desaparición de los totalitarismos. La creación de Naciones Unidas. ¿Con qué nombre se conoce al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán que existió entre 1920 y 1945? Partido Nazi. Partido Nacional Fascista. O Partido Socialdemócrata de Alemania. Partido Nazi. ¿Quién era el militar y dictador cubano que ejercía el poder en el país antes de la revolución que culminó en 1959? Gerardo Machado. Fulgencio Batista. Carlos Mendieta. Fulgencio Batista. ¿Cómo se denomina el movimiento y sistema político-social de ideología totalitaria, nacionalista, militarista y antimarxista surgido en el siglo XX en Italia? Nazismo. O fascismo. Comunismo. Fascismo. Una diferencia entre los sistemas democráticos y totalitarios, es que en los sistemas totalitarios, se restringen las libertades públicas. Se incentiva la participación política. O se garantizan los derechos humanos. Se restringen las libertades públicas. ¿Entre qué años existió el muro de Berlín que formó parte de la frontera interalemana durante la Guerra Fría? 1945 a 1990. 1961 a 1989. O 1955 a 1991. ¿Qué fue el ataque a Pearl Harbor? Ofensiva militar survietnamita contra la base naval de los Estados Unidos. Ofensiva militar alemana contra la base naval de los Estados Unidos.
U ofensiva militar japonesa contra la base naval de los Estados Unidos. ¿Cuál es el nombre inglés de las Islas Malvinas, escenario de la guerra de 1982 entre Argentina y Reino Unido? Falkland, Georges del Sur o Sandwich del Sur. Falkland. ¿Quién de los siguientes fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX? Werner Heisenberg, Sigmund Freud o Noam Chomsky. ¿Entre qué años se produjo la Segunda Guerra Mundial? 1935 y 1941. 1939 y 1945. O 1940 y 1946. ¿En qué años China recupera las colonias británicas de Hong Kong y la portuguesa de Macao? 1977 y 1979. 1987 y 1989. O 1997 y 1999. ¿Qué coaliciones de países se enfrentaron principalmente en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953? China y Corea del Norte contra Japón y Estados Unidos. Corea del Sur, China y la Unión Soviética contra Corea del Norte y Estados Unidos. O Corea del Norte, China y la Unión Soviética contra Corea del Sur y Estados Unidos. ¿Cuál fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta en el año 1997? Gato de Schrödinger. Oveja Dolly. O perra Laika. ¿Quién fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India, para lo cual practicó la desobediencia civil y la no violencia? Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Hasta la fecha, ¿qué bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia? Sendai y Fukushima, Kobe y Minamata, o Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué grupos se enfrentaron en la larga Guerra Civil China, iniciada en 1927 y que concluyó con la Revolución China de 1949? Nacionalistas contra imperialistas. Comunistas contra nacionalistas. O capitalistas contra nacionalistas. ¿Quiénes son reconocidos mundialmente como los inventores y constructores del primer aeroplano exitoso del mundo? Hermanos Wright. Hermanos Lumiere o hermanos Montgolfier. Hermanos Wright. ¿Qué modelo de automóviles americanos se popularizó por su producción en cadena, permitiendo bajar precios y facilitando su adquisición por la clase media? Volkswagen Beetle, Forte o Lincoln SS100-X. Forte. ¿En qué año se produjo el accidente nuclear de Chernóbil? 1976-1986. O 1996. (1986). ¿Quién fue el líder político espiritual de la Revolución Islámica de 1979 en Irán? Ayatollah Khomeini, Ayatollah Jamenei o Mohammad Reza Pahlavi. Ayatollah Khomeini. ¿Qué presidente estadounidense desarrolló la política del New Deal para luchar contra los efectos de la Gran Depresión? Harry Truman, Franklin D. Roosevelt o Dwight Eisenhower. Franklin D. Roosevelt. ¿Qué fue la Guerra del Chaco, 1932 a 1935? Conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia. Conflicto bélico entre Paraguay y Argentina. O conflicto bélico entre Paraguay y Brasil. Conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia. ¿Quién fue el militar, político y dictador chileno en el periodo comprendido entre 1973 y 1990?
Jorge Rafael Videla, Salvador Allende o Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. ¿Quién fue el ilusionista y cineasta francés famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos en los albores de la cinematografía? George Lucas, Stanley Kubrick o Georges Méliès. Georges Méliès. En Argentina, ¿qué hechos determinaron lo que se conoce como la Guerra Sucia, guerra del Estado contra grupos extremistas en los años 90? Guerra por las Islas Malvinas en 1982. O terrorismo de Estado practicado en las décadas de 1970 y 1980. ¿Qué estilos artísticos se desarrollaron a lo largo del siglo XX? Impresionismo, racionalismo y puntillismo. Rococó, neoclasicismo y prerromanticismo. O cubismo, surrealismo y expresionismo. Cubismo, surrealismo y expresionismo. ¿Quién fue la primera persona en despegar a bordo de un avión, impulsado por un motor aeronáutico? Amelia Earhart, Charles Lindbergh o Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont. ¿Qué fue el Tratado de Versalles de 1919? Tratado que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Tratado que puso fin a la guerra entre Reino Unido y Francia. O tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué dinastía de dictadores gobernó Haití desde 1957 hasta 1986? Familia Duvalier, Familia Christophe o Familia Dessalines. Familia Duvalier. ¿Qué fue la Gran Depresión? Crisis financiera mundial por la subida de los precios del petróleo. Crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930. O crisis económica europea posterior a la Primera Guerra Mundial. Crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930. La Organización de las Naciones Unidas fue creada en 1945 en reemplazo de ¿cuál otra? Liga de las Naciones, Sociedad de Naciones o Conferencia de Naciones. Sociedad de Naciones. ¿Cuál era el nombre del dictador derrocado durante la Revolución Mexicana? Porfirio Díaz, Francisco I. Madero o Benito Juárez. Porfirio Díaz. ¿Cuáles son las tres únicas excepciones en la realización de los Juegos Olímpicos cada 4 años durante el siglo XX? 1916, 1944 y 1948. 1916, 1940 y 1944. O 1920, 1940 y 1944. ¿Quién fue el principal dirigente de la Revolución Rusa de octubre de 1917 y primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Josif Stalin, Vladimir Lenin, Nikita Khrushchev. ¿En qué año se hace pública la existencia del SIDA? 1971-1981. O 1991. 1981. ¿Entre qué años se produjo la Primera Guerra Mundial? 1915 a 1919. 1914 a 1918. O 1912 a 1916. 1914 a 1918. ¿Cuáles son los dos únicos países africanos que nunca formaron parte de un imperio colonial? Egipto y Sudáfrica. Etiopía y Liberia. O Nigeria y Uganda. Etiopía y Liberia. ¿En qué año Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad especial? 1925-1915. O 1905. 1905.
¿Por qué razón sancionó la ONU a Irak antes de comenzar la Guerra del Golfo? Había invadido y anexionado el estado de Kuwait. Había invadido y anexionado Irán. O había suprimido varios movimientos chiitas y kurdos. Había invadido y anexionado el estado de Kuwait. ¿Qué fue la Guerra de los Bóeres? Conflicto entre Hutus y Tutsis en Ruanda. Conflicto entre el Imperio Británico y los colonos de origen neerlandés. O conflicto por la independencia de Mozambique. Conflicto entre el Imperio Británico y los colonos de origen neerlandés. ¿Con qué nombre se denominó al día que empezó la Gran Depresión el 24 de octubre de 1929? Jueves negro. Lunes negro. O martes gris. Jueves negro. ¿Qué guerra determinó el ascenso y reconocimiento de Japón como potencia mundial? Segunda Guerra Mundial. Guerra ruso-japonesa. O Primera Guerra Mundial. Guerra ruso-japonesa.